Bienvenidos al Registro Pictórico. Hoy tengo el gusto de estar con el maestro Luis Argudín. Maestro, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu taller. Hola, igual. Maestro, el primer recuerdo que tengas de tu contacto con la pintura, ¿en qué momento fue? ¿Qué edad fue? Pues es difícil de saber. Yo desde niño pintaba. El primer recuerdo es el dibujo, ¿no? Es dibujar. Empecé a dibujar, que me acuerdo, porque me dio hepatitis y me la pasé una semana en cama. Okay. Entonces, yo leía mucho de niño. Me dio hepatitis como eso de los 12, 13. Y yo me la pasaba leyendo libros juveniles, infantiles, todo. Pero después, ahí en cama, pues me cansaba de leer y pues la tele todavía, pues no era así como que incipiente, ahí estaba, pero también me cansaba la tele. Exacto. Entonces, me puse a dibujar en la cama, me puse a ver, a pelearme, a ver cómo podía construir una imagen. Y fui descubriendo cómo podía generar distancias, ¿no? Como yo me fui topando directamente, hacia en vivo, con lo que es la perspectiva, ¿no? O sea, que ver por qué las cosas parecen receder o cómo hacer que las cosas parezcan receder, ¿no? Irse para atrás. Exacto. O sea, esto de las diagonales, de acá, todo eso. Empecé a pelearme con eso en directo, así, y a dibujarlo, y a jugar con el papel, ¿no? O sea, no solo el dibujar lo que tienes aquí, sino dibujar lo que tienes fuera. Ok. ¿No? ¿Había algún precedente, algún tío, tu papá, tu mamá? No. Dibujaban. No. Entonces todo fue a raíz de esta circunstancia que nos estás comentando. Pues yo leía, lo veía todo, pues, yo estaba viendo todo. Okay. Me fue interesando la pintura, o sea, me interesaba pues la literatura, leer, me interesaba todo. Okay. Y de ahí, pues fui encontrándole el gusto al hacer. Pero mi papá, por ejemplo, era contador público, pero llegó a ser gerente de compañías farmacéuticas. Okay. Y él tenía un gerente financiero, ¿no? Trabajaba con él, bajo él. Uh-huh. Me recuerdo que su apellido era Ramírez Degollado. Okay. Me hacía muy chistoso el Degollado. Degollado. Pero Ramírez Degollado era el casero de Carlos Mérida. Okay. Y Carlos Mérida, como buen pintor, pues se quedaba sin dinero, ¿no? Y llegaba a fin de mes o algo y llegaba con Ramírez Degollado y decía, oye, no te puedo pagar, pero mira, aquí está este cuadro, vale tanto. Exacto. Y entonces le pagaba por no sé, tantos meses o algo. Sí, se hacía el intercambio. Sí. Y yo me acuerdo que años después hubo una exhibición en Bellas Artes que se llamó era de Mérida, Tamayo y Rivera, Okay. O sea, tres grandes pintores. Sí, tres grandes. Y recuerdo haber visto que el principal pues que prestamista, que prestó los cuadros de Mérida, era Ramírez Degollado. O sea, Okay. era de los que sí tenían la capacidad. Sí, bueno, pues sí, fue acumulando a través de los años obra de Mérida. Y yo recuerdo haberle dicho a mi papá, yo siendo niño todavía, pues que sí se consiguiera un cuadro de Mérida, que sí. Y mi papá lo pensó y algo y
Y le sacateó. Mi papá era cuidadoso con su dinero y dijo, no, está muy caro. No quiso apostar. Y mucho tiempo después me dijo, qué tonto sí lo debía de haber hecho, porque un cuadro de media me costaba lo de una quincena. Y dices, sí lo podía haber hecho, ¿no? No lo hizo y después estábamos viendo ahí en cómo se venían en Sotheby's y estaban a $500,000. ¿Por qué no lo hice? Sí, se topó con pared, ¿no? Pero esos son los conectes así de niño con el arte, pero no, mi papá, no había nadie. No había nadie. Que hubiera. Y entonces, ¿cómo fue, a qué edad más o menos tú decides ya tomarlo de una forma profesional? Tengo entendido que has estudiado fuera en el extranjero y todo esto. Sí. ¿Cómo es que tú dices, a ver, por aquí va a ser? Bueno, es que yo cuando yo hice la prepa, yo estaba en la prepa aquí en México, en la Moderna Americana. Okay. E hice el primer año de prepa. Y el segundo y el tercero ya me fui a Inglaterra, porque una chava llegó a hablar, regresaba de una escuela en Gales. Okay. Qué maravillosa, llegó a hablar a mi escuela sobre esa experiencia. Era Mónica Mayer, okay, que es otra colega del arte. Yo dije, eso se me hizo muy interesante. Y al mismo tiempo vi un documental en la tele sobre la escuela a la que ella fue. Sí. Y entonces ya, así, 2 más 2, ya me fue sumando. Y empecé a investigar en el British Council y cómo funcionaba. Y empecé a hacer exámenes y pruebas y entrevistas. Fue todo un proceso. Para que finalmente me dijeran que no. Pero en ese tiempo mi papá tuvo un viaje de negocios a Inglaterra y fue y hasta habló con ellos y pasó y mostró el interés, ¿no? Y ya casi en el último momento dijeron, pues hubo una cancelación, ¿quieres entrarle? Y dije, claro, ¿no? Y entonces me fui y y entonces pasé los últimos 2 segundo y tercero de prepa en Inglaterra, en la prepa. Pero cuando yo llego ya a la prepa, era una prepa internacional, especial, distinta. Cuando yo llego ya, yo sé lo que quiero hacer. A mí me interesaba la filosofía y me interesaba seguir pintando, dibujando, pintando, ¿no? Pero decía, bueno, pero quiero estudiar algo de filosofía acá, pero quiero pintar yo solo. O sea, no tomé arte como materia, ¿no? Sino otras cosas, para aprender otras cosas, pero igual fui al departamento de arte, me presenté con el artista en residencia, con el jefe de ahí, y le dije, yo soy aquel. Platiqué con él y me dio la llave y me dijo, llégale tú, haz lo que quieras. Wow. Y entonces, pues estuve haciendo muchas cosas, pero no bajo pero no curricular, pues, ¿no? Lo hacía yo. Lo hacías como por fuera, ¿no? Sí, lo hacía yo mis cosas, ¿no? Y obviamente eso te daba mayor libertad en tu... Sí, hacía lo que yo quería, pero pues hice toda una serie que, por ejemplo, hice toda una serie de dibujos a partir del esqueleto del departamento de biología, y hice una serie de cráneos y del esqueleto completo. Hice una espalda que se llamó Procesión, porque de repente me di cuenta que las vértebras parecían así como pues, personas en procesión, ¿no? Una tras otra, ¿no? Hice una exhibición con todo eso y fue muy bien recibida, me gustó mucho, ¿no? Okay. O sea, hice muchas cosas, pero yo igual decía, pues, me costó trabajo decir, pero dedicarme a esto, así como, la gente seria no se dedica a esto, ¿no? Okay, sí. Pero pues, ya al final de
de los 2 años, dije, pero pues me interesan muchas cosas, me interesa la filosofía, pero tampoco quiero así como, no sé, sujetarme a la academia. Me interesaba también la biología, pero esto de la academia se me hacía muy castrante. Y entonces, pues decidí estudiar arte porque era como que el único camino que no se me hacía limitante, que donde yo podía como que ir por donde yo quería. Más o menos esa era la onda. O sea, me interesaban muchas cosas, pero lo que me interesaba del arte era su oferta de libertad. Ok. En este sentido, maestro, entonces, digo, la lectura nos estás comentando desde niños, la tienes. ¿Qué tanto influye la filosofía en tus obras? Está muy ligada, entonces me imagino que es algo muy estrecho, son herramientas íntimas, la filosofía y la pintura. Bueno, yo siempre leí, o sea, yo te digo, leí de todo, he leído de todo, ¿no? Leí muchas cosas. Claro. De niño me metí en hasta parapsicología y esoterismo Qué y bien, no, cosas, está bien. ¿no? O sea, Control mental, sabe de todo. de todo. Eh, a los 11 años murió mi mamá, entonces también estuve como que buscando a ver qué me encontraba. Okay. Recuerdo mi primer libro de filosofía que leí bien, así que dije, wow, que me abrió los ojos, así. Se llamaba La esencia del cristianismo, Okay. de Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach es uno de los que les llaman los jóvenes hegelianos, como discípulos de Hegel, Sí. ¿no? Que interpretan la historia algo así. Y este libro, que parece así como que muy mochilo y cristiano, más bien es de un joven hegeliano que está reconfigurando Claro. lo que es el cristianismo y entendiéndolo desde un punto de vista, ¿no? Historicista, filosófico, hegeliano, ¿no? Un libro interesantísimo. Así dije, wow. Okay. O sea, todo es distinto como yo pensaba. Y eso me encantó de la filosofía siempre. Ese libro lo habré leído a los 15 años o algo así. O sea, fue un punto de quiebre ahí, ¿no? Sí. Encontrar eso. Mi hermano que estaba en el taller de encuadernación me lo encuadernó y por ahí lo tengo encuadernadito. Sí. Pero desde entonces no lo he vuelto a leer. Pero lo que sí leí después es a Hegel. Okay. ¿No? Sí. Pero, pues no, pues eso es, también he leído y hasta escribí un libro sobre Kant, pero no que influya directamente en mi pintura o algo, no, las cosas son distintas. La pintura es la pintura y tiene su camino, sus procesos y se desarrolla sola. La pintura va proponiendo sus cosas y va diciendo que, ¿no? Entonces, otras ideas son, si pasan, ¿cómo sería? Sublimadas. Okay. Y esa es una palabra muy bonita, la sublimación. Porque la sublimación es cuando, cuando tú, ponte, es la destilación, la sublimación es la destilación. Cuando tú cocinas algo, se calienta, y ¿no? el vapor lo metes en una retorta y pasa y recuperas del otro lado las gotas que se filtraron para allá, y eso ya está, es la destilación y sale el alcohol puro, no de si metiste penca de agave o uva o huesos de ciruela o no, o sea, ahí depende, sacas mezcal o vodka, ¿no? O aguardiente, y te puedes hacer aguardientes de cualquiera, pero bueno, es la destilación así. Y esa es una sublimación. Y en inglés, a los alcoholes se le llama spirits. Okay. Spirits, o sea, ese es el espíritu que sublima una cosa material, se convierte en una cosa
espiritual, como gaseosa, que después termina en un alcohol, ¿no? En un espíritu, Sí. ¿no? Entonces, siempre me ha interesado la filosofía, como siempre me ha interesado y después descubrí lo que es dar clases, desarrollar, pintar paisajes mentales a los chavos y ¿no? Eso me encantó. Sí, sí. Pero eso es otra cosa de lo que es la pintura, ¿no? Y si después con tu cámara te puedes acercar y ver, Sí. pues sí, lo que es la pintura, ¿no? Lo que es acercarse y enfrentarse con los Exactamente. colores y de ahí construir una imagen. Eso es un camino pues muy propio. Es un camino que me encanta porque también es un camino sin palabras, Sí. ¿no? Es un camino, pues, es un camino, pues, o sea, de un paso pasas a otro, que pasas a otro, y después ya te encuentras en un lugar que dices, ¿cómo llegué aquí? Exacto. ¿No? Sí. Sí, Como subir escaleras y escaleras y escaleras, y dices, después, ¿cómo llegué ahí arriba? En este sentido y en este camino, maestro, en su construcción de la pintura, ¿el tema y la técnica tienen relación o realmente no tienen nada que ver cuando usted escoge el óleo o escoge acrílico y si quiere pintar un paisaje o un retrato? ¿Depende de algo? Pues yo creo que no hay diferencia entre el tema de la técnica, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, estos son mares, pero en sí son mares, son pintura, ¿no? Son pinturas, son rayas, la interpretación del mar como rayas. El mar es una memoria detrás, o es lo que inspiró, es lo que suscita, pero aquí de lo que estamos hablando es de rayas, es óleo. Eso. Es óleo. El óleo me interesa especialmente porque tiene su tiempo, porque está vivo, porque el acrílico seca muy Sí, rápido. Y no, y me permite seguir trabajando con la pintura viva, fresca. Pero hay cosas en las que lo que necesitas es que esté seco. Por ejemplo, ahorita tengo un bastidor muy grande, 2 por 3 metros, que lo tengo que hacer para el Banco de México. Okay. Y estoy pensando cómo hacerlo, porque aunque la tela es lino y está fondeada, pero le pusieron como un confeti de billetes. Ya, okay. Ellos le llaman maculatura, que es un picadillo. Cuando los billetes los destrozan, los cortan en pedacitos chiquitos y eso le llaman maculatura. Okay. Y está lleno de la maculatura, o sea, está pegada al fondeado. De aquí se está pegada, lleno de esta maculatura de distintos billetes. Entonces, quiero trabajar eso, pero estoy pensando en qué técnica. Porque si le meto óleo, el óleo va a tapar toda esa maculatura. El óleo va como que no. Le va a quitar el brillo. No va como, no. No, lo va a tapar. Sí, lo va. No, el óleo lo va a cubrir. Sí. Entonces, yo creo que necesita una técnica distinta, posiblemente, o casi tintas, ¿no? Casi tintas, o si no, acrílico, Pintura. pero un acrílico aguado que se mueva y que permita casi un acrílico tratado como acuareloso. Okay. No, o sea, cada ocasión, cada cosa es distinto, y va requiriendo cosas distintas. Entonces la técnica, pues, tiene que adecuar, ¿no? Al material que tienes, al soporte que tienes y a la idea que tienes también, ¿no? Entonces, maestro, nosotros nos dedicamos a actividades muy, muy tradicionales y estamos en épocas vertiginosas en cuanto a la tecnología y enfocados sobre todo a la creación de imágenes. Creo que estas cuestiones como la inteligencia artificial, ¿cómo la ves tú, maestro? Es decir, ¿la usas
¿La percibes como algo, una amenaza o es simplemente una herramienta más? ¿Cómo estás abordando toda esta época? ¿Cómo te está cayendo después de haber vivido, por ejemplo, todo lo análogo, ¿no? Pues sí, yo he visto todos los cambios, ¿no? Los cambios, pues yo pasé en esta casa 8 años de mi vida sin teléfono. O sea, olvídate, sin teléfono. Sí. No existían los celulares. Sí. O sea, sin teléfono de línea. O sea, Telmex todavía no era de Slim, ¿no? A mí me llegó Telmex cuando ya era de Slim. ¿No? Pero cuando Telmex era nuestra, o sea, cuando Telmex era mexicana, no, yo no tenía Telmex, ¿no? Aquí no llegaban, no ponían cables, ¿no? Entonces, pues yo viví sin teléfono. Cuando estaba yo en Inglaterra, que viví 8 años en Inglaterra, yo viví sin televisión y apenas con un radio por ahí, ¿no? O sea, ¿A los cuántos años regresaste de allá, maestro? ¿Cuántos años tenías cuando regresaste? Yo me fui a los 17, regresé a los 25. Entonces... no había televisión, te tocó esta parte. Pues me ha tocado, ¿no? Todos estos cambios, ¿no? Y ahora el teléfono, y ahora la computadora en el teléfono, y ahora que viene la inteligencia artificial, yo no la uso, te confieso, yo no la uso, ya veo que mis alumnos les dejo trabajos y son mucho mejores los trabajos ahora que antes, ¿no? Porque ya no los escriben ellos, ¿no? Escriben ellos. ¿No? A ver qué, ojalá aprendan de eso, o sea, que si lean lo que la inteligencia artificial les escribe, ¿no? Pero yo no sé cómo una inteligencia artificial pintaría, ¿no? O sea, cómo concebiría. La verdad, no sé. Me interesa el tema de qué es lo que pasa, qué es lo que puede pasar, la situación y el peligro de una inteligencia artificial sin límites o sin vigilancia o restricciones. Sin auditoría, exactamente. Eso me interesa y me preocupa, ¿no? Pero yo no la uso. Yo estoy usando pues mi inteligencia biológica. Eso es lo que tenemos nosotros los humanos y eso es lo que pues tenemos que empujar, esta inteligencia biológica conectada con la mano y conectada con el cuerpo. Y pues a ver hasta dónde podemos llegar a empujarla. No veo la necesidad de aquella otra, meterle inteligencia artificial a esto, meterle foquitos o sensores, ¿no? Sí. Maestro, en este sentido, ¿cuáles son tus referencias? ¿Cuáles son tus pintores que más disfrutas? Y si estos pintores se ven reflejados en tu trabajo o es más personal. Ha habido cambios, ¿no? En algún momento cuando yo comencé y era abstracto, por 10 años fui pintor abstracto, mi principal referencia y mi gran guía era Tapies, ¿no? Pero después la obra misma fue cambiando, fue dejando de ser abstracta y pues me fui alejando de Tapies. La última vez que regresé a Barcelona y fui a la Fundación Tapies, ya no era un peregrino yendo a la Tierra Santa, sino que ya era un turista viendo desde lejos lo que este cuate había hecho. Y ¿no? O sea, ya desconectado ya de Tapies. Pero en algún tiempo fue así fundamental, o han sido Jasper Jones, me encantaba ciertas cosas que hacía y cierto acercamiento, Frank Stella en el uso como de los espacios de las recesiones, de los objetos que ponía, y cosas que me interesan, ¿no? Richard Diebenkorn es un pintor que me encanta, ¿no? Es uno de los expresionistas abstractos, pero
un poco más joven y que vivió en California, que es maravilloso. Y tiene fíjate que ya pensando, tiene una serie al final de su vida que es la que me encanta. Y yo alcancé a verla en la Bienal de Venecia, fue la presentación de Estados Unidos de la Bienal de Venecia, Richard Levinson, y la serie es la serie famosa de Ocean Park Series. Él vivía en Ocean Park, en la calle así, y tiene una ventana que veía el mar, ¿no? Y sus cosas así como de mar, abstractos, totalmente rayas así. Pues en una de esas hacen una cierta referencia. Sin embargo, aquí todas estas cosas, todas estas, de repente yo hoy en la mañana hasta estaba pensando, tiene que ver, o sea, tú me preguntaste, bueno, y esas, no, grecas y ondas y todo eso, ¿qué? Y recuerdo que yo de Quirico, tengo aquí unos dibujos de Quirico y ciertas cosas tardías de Quirico, cuando dibujaba una área de agua o algo así, ponía sus grecas. Entonces hay ciertas cosas como que me recuerdan. También, si es que me recuerdan a Vicente Rojo, ¿no? Pero aquí de repente también hasta ciertas cosas de Pedro Friedberg en esto de acá. Hace poco vi a Pedro Friedberg todavía, estuvimos juntos con un amigo galerista, me cayó muy bien, y me encanta el uso que hacía de tan libre y desenfadado de cualquier imagen, ¿no? Cualquier imagen de la que fuera, todo entraba al potlatch, todo entraba al pozole, ¿no? ¿no? Surtida, por favor, ¿no? Ahí entraba todo. Y algo tiene que ver en estas grecas y eso aquí. Entonces ponte de Friedberg, Vicente Rojo, de Quirico, que alcanzo a ver. Pero son cosas que me regresan así, como no es que yo... Que las estés pensando. Sí, no, son cosas que yo cuando veo lo que hice, pues en una de esas. Es como se va configurando en todo el trabajo, ¿no? El tiempo, uno va por etapas, supongo, ¿no? Y pues mira, lo que pasa es que la pintura camina, la pintura va por su lado, y ella es la que va proponiendo, y yo nomás sigo, ¿no? Entonces, yo la voy construyendo a partir de lo que va diciendo. Y y a partir ya de ella después dices, ay, mira, pues esto se puede parecer a tal. Claro, van saliendo relaciones. ¿No? Maestro, a través de todo su trayectoria, ¿cómo disfruta más la pintura o es lo mismo el disfrute, es indistinto? Por ejemplo, cuando tiene que meter una pieza a un circuito, a una galería, cuando es un encargo, por ejemplo, de algún coleccionista, me imagino, versus sentarse y usted pintar en ese gozo de, si se puede llamar el gozo de la creación, ¿no? De no tener un cliente, por decirlo, a grandes rasgos, ¿no? O sea, muchos dicen que la ilustración es muy diferente al arte o a la pintura, pero en realidad siempre hay como un cliente, por decirlo, ¿no? ¿Usted pinta para una galería, para un cliente, o siempre su pintura se desarrolla independiente a tercero? No, la pintura es independiente, la pintura del Renacimiento para acá, la pintura es independiente, independientemente de que haya un cliente, ¿no? Porque el cliente pues, quiere algo que tú estás haciendo, ¿no? Y ya nada más es pero es interesante los proyectos que te piden de repente, pues entonces es ajustar lo que estás haciendo a un proyecto tal o algo así, pues eso es interesante. Ahorita está bastidor de 2x3 metros del Banco de México, a ver qué hago, ¿no? Con estos requisitos que piden, bueno, con esta maculatura que le pusieron y esto, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero pues en sí, la definición del artista del Renacimiento para acá es alguien que va desarrollando un camino propio y que
hace una obra que camina por ese camino, por esa ruta, una ruta personal, una ruta propia, una ruta donde el proceso va instaurando la dirección, va generando la dirección, ¿no? Ya no, uno no sabe a dónde va, el proceso Sí, sí. va haciéndolo, ¿no? Y de ahí, yo hacer esto no me lo hubiera imaginado hace 4 años, ¿no? Se fue dando. Se fue Sí, gestando. antes estaba yo haciendo con estas mismas rayitas y después estaba haciendo una serie de desiertos. Y dice, puta, del desierto pasé al mar. Al mar. ¿No? Pero porque me fui en una velero 2 semanas y entonces me llené de mar, ¿no? Claro. Pero transforma lo que estaba haciendo en el desierto a partir de este proceso, de esta técnica o de esta manera de construir que era a partir de rayas, transforma el desierto en mar. Fue interesante porque la verdad no sabía cómo, a ver cómo iba a salir, ¿no? Siempre. Cómo se iba a manifestar, ¿no? Y se sigue manifestando. Se manifiesta porque a partir de la mano se genera. ¿No? Sí. La mano todavía. Sí. No me interesa, por lo tanto, que alguna inteligencia artificial, que una máquina no sé qué haga, a menos que hubiera un proyecto tal para hacer X cosa, o una cosa, no sabe uno, ¿no? En una de esas. Sí, se van generando cosas, ¿no? El mismo si hay una oportunidad, una cosa rara, proyecto X, pues entonces uno prueba. Sí, claro. Maestro, normalmente la última pregunta es a la gente joven, la mayoría es ¿cómo te ves en 10, 15 o 20 años si sigues pintando o no sigues pintando? Yo creo que aquí la pregunta es, como ya lo hice anteriormente, ¿por qué seguir pintando? ¿Qué te ofrece, qué obtiene Luis Arguín de la pintura para esta edad? Todavía seguir pintando y no dejar de pintar, ¿no? Digo, yo creo que para mí, pues ya no hay otra, ¿no? O sea, yo no sé cuánto voy a vivir, cuánto vaya a vivir más, ¿no? Yo tengo 70 ahorita. No, denme 10 años de pintar más, pues a ver, 10 años de pegarle duro. Claro. Está bien, ya, si quedan más, pues a ver. Pero si no, pues el año pasado se murió un amigo mío, Paco Castro, ¿no? Así nada más, ¿no? Nunca sabes cuánto tiempo tienes, ¿no? Pero yo lo que sí me acuerdo muy claramente es que yo me enamoré de la pintura. Y es un enamoramiento, así es algo así como total. Yo me enamoré de la pintura. Y creo que, pues sigo, sí. Creo que ahí está, creo que es el enamoramiento que más me ha durado, la continuidad que más me ha durado en la vida. Yo me enamoré de la pintura muy claramente y ahí sigo. ¿Y por qué lo hago? Porque sigo enamorado. ¿Y por qué hacerlo? Pues por eso. Es una relación cotidiana. ¿Y por qué no hacer otra cosa? Pues porque no, es así como, ¿no? Quiere a otra mujer y no a la que quieres. Pues no, es a la que quieres, ¿no? Claro. Punto. Que en este tiempo, que no en este tiempo. Mira, yo ya tengo 70 años, el tiempo relativo, Manu. Sí. Unas cosas se piensan en un momento, después se piensan otras, después lo distinto, después regresan a pensar lo mismo, después o sea, no hay que creérsela eso del tiempo, de que acá, o que sigue el cambio y lo moderno, pues sí, lo que está pasando, lo que sí está cambiando y lo que sí es preocupante es esto de la tecnología y de su desarrollo exponencial y qué es lo que va a pasar con eso y bueno, y todos estos
transhumanistas que están esperando ahorita el salto a una humanidad totalmente distinta. Yo he sido lector ávido de Ray Kurzweil desde hace ya 20 años y he leído, y es el gran así futurólogo que sopla las fanfarrias del transhumanismo. Y y dices, ay, pero no sé, estos quieren vivir para siempre, ¿no? Le llaman la velocidad de escape. Cuando llega la velocidad de escape de la edad, ya no vas a envejecer, o sea, ya vas a ser inmortal. Quieren llegar a eso. Pues ya no sé, sueños de los nerds techies, ¿no? O sea, yo no sé. Yo lo veo más como una cosa lógica, como un enamoramiento. Y el amor, pues, acaba con la vida, ¿no? O la vida acaba con el amor. Tiene un principio y un fin, ¿no? Entonces, sí, exacto. Desconfío de todo esto, pero bueno, estos cuates ahorita pues tienen, ¿no? Todo el dinero, están acumulando todo el poder y están acumulando, pues sí, todos estos cambios y son los que están empujando a la inteligencia artificial a un punto donde no sabemos qué va a pasar. Entonces, bueno, a ver qué me toca ver, a ver cuánto de todos estos cambios me tocan ver y esperemos que los cambios sean para bien y que no sean lo que muchos piensan. Temen, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está, en esa nota que es incierta, pues así va el futuro. Es importante porque sí es, más allá de la imagen, sí es preocupante, ¿no? Por los conceptos que se manejan como la inmortalidad y como el dejar de ser o cambiar la esencia que ha sido uno durante todo el tiempo que ha sido uno ser humano. Entonces estamos en ese momento que más que el más media, más que la fotografía, o sea, lo que está representando los actores actuales, y yo no refiero a la inteligencia artificial como medio de comunicación o como una herramienta, yo la verdad sí veo como que es algo diferente, o sea, es algo que sí preocupa, ¿no? O sea, sí, pues sí, entonces, pues bueno, pues a ver qué pasa. A ver qué nos toca. Aquí estamos y defendiendo la manifestación de la mano sobre una superficie en un trabajo que tiene antecedentes de miles de años. Sí. ¿No? Pues maestro, te agradezco mucho el que me recibas, la plática. Ojalá que más adelante se pueda dar nuevamente una entrevista, tal vez cuando tengas una presentación, tal vez cuando acabes una serie nueva. Si se da la oportunidad, me daría mucho gusto volver a platicar contigo. Por el momento, pues me despido, te agradezco y gracias a todos los que pasan a Registro Pictórico. Hasta el próximo video.